Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Le damos gracias por el privilegio que nos da un día más de estar en su casa para alabar y bendecir su santo nombre. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 24:4. Lo vamos a leer uno usted y uno yo, y en el 15 nos unimos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y todo esto es el principio de dolores. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a platicar con Dios. Si usted gusta pasar aquí enfrente o ahí donde usted quiera, vamos a tener un momento de intimidad con el Señor. Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das un día más de estar en tu casa. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, no porque nosotros seamos buenos, seamos los mejores. Estamos aquí, Señor, porque a ti te plació, Señor, que estemos este día en tu casa, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que vienen en camino, Señor. Aquellos que han dispuesto, Padre, un tiempo para ti, Señor. Mira a mis hermanos, Señor, que vienen de lejos. Bendíceles y guárdales, Señor. Oh Padre celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque no somos, Señor, merecedores de que tú nos hayas amado con ese amor eterno, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Oh Señor, perdona nuestras ofensas, Señor, porque no somos perfectos, te fallamos a cada instante, Señor. A veces quizás inconscientemente, Señor, a veces quizás lo descuidamos, Padre, y te fallamos. Pero aquí estamos, Señor, con nuestros errores, con nuestras fallas, Señor. Estamos aquí, Señor, para decirte que te necesitamos, Señor. Que tenemos esa sed de ti, Señor. Que nuestra alma gime por ti, Señor. Así como decía el salmista David, como el siervo busca por las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A veces, Señor, nuestra carne, Señor, no quiere, Señor. Nuestra carne, Señor, quiere otras cosas que no son agradables delante de tus ojos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, porque tenemos una guerra espiritual, la carne con el espíritu, Señor. Nuestro espíritu quiere, Señor, buscar más de ti. Nuestro espíritu quiere, Señor, acercarse más a ti. Pero muchas veces esta carne no quiere, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh Padre de la gloria. Aquí estamos, Señor, porque somos necesitados de ti, Señor. Sabemos que estás en este lugar, Padre. Gracias, Señor, porque te manifiestas, Padre, en este lugar. Y creemos, Señor, todo lo que vas a hacer en nuestras vidas, Padre. Porque en ti
confiamos nuestro corazón, en ti confiamos todo nuestro ser, Padre. Porque aquí, Señor, tú eres el bueno, tú eres el poderoso, tú eres el santo, Señor. Por eso en esta hora permítenos adorarte, permítenos cantarte, Señor, que no tenemos que darte. Solamente te adoramos, Padre. Señor, recibe tu adoración de tu pueblo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creemos en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dile, recibe toda la gloria, recibe, sí, Señor, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe la honra, precioso Hijo de Dios. Le decimos, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Crea lo que lo va a hacer, en lo que harás en mí. Dígale, creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria,
recibe, Padre, la adoración de tu pueblo. Y muchas gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque si estamos de pie, Padre, ha sido por tu gracia, por tu misericordia, Señor. No porque nosotros hayamos podido, no porque nosotros, Padre, hemos hecho algo, Señor. Tú lo hiciste todo por nosotros. Por eso, Señor, te agradecemos, Señor. Y recibe toda la gloria y toda la honra, Padre. Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Él viene por mí, Él viene por mí, Él viene por mí, Él viene por mí, dígaselo. Él viene por mí, Él viene por mí, Él viene por mí, Él viene por mí, dígaselo. Él viene por mí, Él viene por mí, Él viene por mí, Él viene por mí. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Viene por cada uno de nosotros, hermano. Así que le vamos a declarar y decirle que Él pronto viene. ¿Cuántos lo creen así? Jesucristo volverá en aquel día glorioso, en las nubes Él vendrá. Él lo ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará. Jesucristo volverá en aquel día glorioso, en las nubes Él vendrá. Él lo ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará. Jesucristo volverá, dígaselo. En aquel día Glorioso, en las nubes Él vendrá. sí, amén. Él lo ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará. Jesucristo volverá en aquel día glorioso, en las nubes Él vendrá. Él lo ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará. Una vez más le decimos que Jesucristo volverá en aquel día glorioso, en las nubes Él vendrá. Él lo ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará. Amén. Gloria a Dios. Créelo que así será, hermanos. Así damos lugar a nuestro hermano quien continúe. Que Dios le siga bendiciendo. Y Él me arrebatará. Amén. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Bendito sea el Señor. Mientras Él viene, hermanos, nosotros vamos a seguir estudiando las Escrituras. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, les voy a invitar a que abramos nuestras sagradas Escrituras en Daniel capítulo 6, versículo 10, amén. Con la segunda parte, un corazón agradecido en medio de las aflicciones, amén. Antes que nada, hermanos, que Dios les bendiga mucho, amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: en el poderoso nombre del Padre,
del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Poderoso Dios, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Padre mío, Señor, hablar el mensaje de tu palabra en esta noche. Reconozco, Padre mío, mi insuficiencia delante de ti, Señor, pero también reconozco tu poder. Reconozco que solo tú eres grande, Dios. Me pongo en tus manos, Dios mío. Usa mis labios, usa mi corazón, Padre mío, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea solamente para edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento unos momentos? Gloria a Dios. Decíamos la semana pasada que Daniel era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, por sobre todas las cosas. Y aunque fue llevado, hermanos, cautivo a Babilonia juntamente con otros jóvenes, pero él dispuso su corazón que sería fiel a Dios. Amén. No importando el lugar en la que él se encontraba o se encontrara. Amén. Y hermanos, al meditar, hermanos, de este gran hombre, no encuentro en la Biblia alguien como Daniel. No se habla, o yo no he visto, no sé si no he estudiado bien, pero no he visto que Daniel le haya fallado por algún momento al Señor, o que hubiese cometido alguna falta o un pecado. Daniel propuso en su corazón serle fiel a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y su fidelidad a Dios lo llevó a ocupar puestos muy importantes en el palacio de Babilonia. Y fue nombrado en aquel entonces por Belsasar el tercer hombre más importante del reino de Babilonia. Amén. Antes de la caída. Cuando Darío el persa o el medo, que dice la escritura, dice que cuando él tomó el poder del reino, dice que decidió dividirlo en 120 espacios, por decirlo así. Pero también nombró, hermanos, a un gobernante que dirigiera esas ciudades. Pero también nombró 3 personas que irían sobre ellos, y entre los cuales estaba Daniel. Amén. Para ese entonces ya tenía más de 80 años. Veamos acá. Cuando fue deportado, hermano, a Babilonia era un joven. Y aquí ya tenía
más de 80 años. Y todos esos años mostró con hechos serle fiel a Dios. No solamente lo habló, no solamente lo propuso en su corazón, como muchos de nosotros a veces lo hacemos. Hoy proponemos y mañana ya hacemos otra cosa. Pasaron los años y él seguía siendo fiel a su Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que demostró ser más capaz y eficiente que los otros dos administradores y altos funcionarios. Debido a eso, el rey estaba muy impresionado y quiso nombrarlo el único dirigente en todo el reino. Y esto provocó un espíritu de celos y envidia entre los demás oficiales, que determinaron quitar a Daniel y comenzaron a buscar alguna falta. Pero Daniel, hermano, hacía bien su trabajo y no pudieron encontrar nada. Luego dice, como no tenemos nada que acusar a Daniel, lo haremos solamente caer con algo que tenga que ver con su Dios, ya que ellos sabían que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día a Jehová con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Y esto obligaría a ordenar la pena de muerte para Daniel. Por tanto, estos hombres incitaron al rey para que apruebe una ley y que se haga cumplir estrictamente que durante 30 días todo aquel que haga oración o petición a cualquier dios o persona que no sea el rey sea arrojado al pozo de los leones. Voy a leer, hermano, Daniel capítulo 6, versículo 10 al 28. Pero le voy a estar dando lectura en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. En otra traducción dice mirando hacia Jerusalén. Este acto afirmaba su fe en la palabra de Dios y su confianza en que el Señor escucharía su oración. Amén. Él lo hacía así, hermanos. Siempre que él oraba, su vista se dirigía hacia Jerusalén, sabiendo que el Señor escucharía su oración desde el cielo. Amén. Y luego sigue diciendo el texto: oraba 3 veces al día. Y esto me puso a pensar algo. ¿Cuántos de nosotros oramos al Señor todos los días, excepto cuando comemos o cuando dormimos? Casi no lo hacemos. No lo hacemos, hermanos. Y si alguien lo hace, hermano, mi respeto es para usted. Pero aquí Daniel, hermano, dice que oraba 3 veces al día.
Pero no oraba, hermanos, gracias Señor por este día, sino que él oraba y daba gracias a Dios por todo lo que él recibía de parte de Dios. Pero yo creo, hermano, que esa oración que él hacía, lo hacía con todo su corazón. Lo hacía con toda su alma, con toda su mente. Dice que clamaba, hermanos. Clamaba con todo su ser, hermanos. Y no lo hacía solamente un día o una vez al día, sino que lo hacía 3 veces al día. Nosotros venimos ahorita a orar. Le dimos un espacio de, ¿qué será? 30 minutos. Y muchas veces lo volvemos a hacer hasta el día miércoles. Pensando que solamente una vez con orar, una vez a la semana es suficiente. Pues mire, si fuera suficiente, Daniel no oraría 3 veces al día. Y dice que lo hacía todos los días. Amén. Todos los días él lo hacía. Porque aquí dice la escritura, tal como siempre lo había hecho. Luego dice, dando gracias a Dios. Agradecía al Señor en todo momento. Daniel oraba 3 veces al día como un hábito constante de devoción, gratitud y su dependencia a Dios, no importando en la situación en la que se encontrara. Amén. No importaba. Quizá cuando tenía problemas, quizá cuando tenía pruebas, él lo hacía más. Redoblaba esfuerzos, clamaba. Pero muchas veces nosotros cuando tenemos alguna prueba o alguna situación, en vez de orar, nos estamos lamentando. En vez de pedirle a Dios, estamos diciendo, ¿por qué a mí? Si yo me porto bien. ¿Por qué me pasa esto? Si yo me porto bien. Hago bien las cosas. Y ahí nos estamos lamentando. Daniel era un hombre de oración. Incluso, hermano, en el decreto del rey no hizo que Daniel se acobardara, sino que él siguió orando. No perdió, hermano, ese hábito, no perdió esa costumbre de orar. Así fuera la situación en la que él se encontrara. Subía, hermano, a su habitación y abría las ventanas hacia Jerusalén y empezaba a orar. Aunque estaba consciente del peligro de ser echado al foso de los leones, porque él sabía, ya estaba enterado de ese edicto. Y no se puso a llorar, sino que se puso a clamar, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué voy a hacer? Solamente creo que le dijo, hágase tu voluntad. Él sabía que Dios no lo iba a dejar, porque él ya había experimentado muchas veces cómo el Señor le ayudaba en diferentes maneras.
y él presentaba, hermanos, sus peticiones delante de Dios. La escritura dice ahí en Filipenses capítulo 4, veamos lo que dice el versículo 16. Por nada estéis afanosos. Es decir, no te preocupes por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, ¿en qué? En toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Él no oraba, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué aquello? No, gracias, Señor. Si es tu voluntad, así sea. Y él agradecía. Gracias, Señor, porque me van a echar al foso de los leones. Gracias, Señor, por esta prueba. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por las pruebas que pasamos? ¿Verdad que no? Le reclamamos. En la Nueva Traducción Viviente dice: oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y luego dice el versículo 7: así experimentarán la paz de Dios. Yo creo, hermano, que cuando Daniel estaba oraba, aunque las otras personas estaban ansiosos porque Daniel fuera echado al foso de los leones, Daniel sentía una paz, una tranquilidad, una calma. Porque aquí dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Mientras nosotros vivamos en Cristo Jesús, nosotros experimentaremos una paz, una tranquilidad. ¿Cuánto nos sentimos en paz, hermano, cuando venimos a adorar al Señor? ¿Cuánto sentimos una paz, hermano, cuando doblamos nuestras rodillas y oramos al Señor? Sentimos una paz. Y en vez, hermanos, de acordarnos de las situaciones, estamos llorando no por lo que estemos pasando, sino que porque el Señor está a nuestro lado. Amén. Porque Él está, hermanos, nosotros podemos sentir esa paz. Luego seguimos leyendo Daniel capítulo 6, versículo 11. Entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando. ¿Cómo lo encontraron? Orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. El versículo 12. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto, diciéndole: ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser
revocada. Ya lo había firmado. Ya no daba vuelta atrás. El versículo 13. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y veamos, hermanos, lo que pasó. Versículo 14. Al oír esto, el rey dice que se angustió mucho. No esperaba esa situación. No esperaba la situación en la que se encontraba en ese momento. Quiero pensar, hermanos, que el rey amaba a Daniel, porque sabía quién era Daniel. Pero al oír esto dice que se angustió en grande manera. ¿Qué entendemos, hermano, por angustia? Un dolor intenso por algo. Cuando nosotros queremos a alguien y le pasa algo, pasa por una situación difícil, no podemos contener nuestras lágrimas, porque lo queremos mucho y no queremos que sufra. Sin en cambio, la diferencia está que cuando oímos hablar de alguien, pero no hay una buena comunicación, bueno, pues ni modo, ¿qué se le va a hacer? Así es. Pero cuando nosotros le pasa algo a alguien que está muy, ¿cómo podemos decir la palabra? Que está muy junto a nosotros, nos desgarra. Y esto es lo que le pasó, hermano, el rey. Dice que se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Buscaba la manera. Quizá buscaba alguna forma de poder librarlo. Dice que pasó el resto del día buscando una manera de liberarlo de ese aprieto. Buscaba la manera, hermano, de liberarlo de ese aprieto. No había ninguna solución. Estaba desesperado. Quizá, hermano, puedo pensar, hermano, que lloraba. ¿Por qué firmé esa ley? Pero era demasiado tarde. Era demasiado tarde en la trampa que él había caído. Aunque sus esfuerzos fueron muchos para hallar una salida de este asunto constitucional, donde había sido atrapado para perjudicar a Daniel, donde también se le involucra involuntariamente como rey, no pudo encontrar ninguna salida. Y luego dice en el versículo 15, pero miren, hermanos, por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, lo estaban presionando. Ya el rey estaba muy angustiado. Ya no sabía qué hacer. Y todavía estos hombres estaban duro y duro y duro con él. Ya no podía y le daban con el martillo más fuerte.
y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Y yo pienso, hermano, que sintió, hermano, como una cubeta de agua fría sobre él. Ya estaba en la cúspide, ya no sabía qué hacer, porque no había manera de poder modificar esa ley. Entonces, versículo 16. Entonces, finalmente, el rey, quizá con dolor, con angustia, más bien, el rey ordenó que arrestaran a Daniel, como no queriendo, y lo arrojaran al foso de los leones. Qué dolor, hermanos, en esa situación. Condenar a alguien que estaba a su lado para que su reino, hermanos, marchara bien, porque Daniel hacía un buen trabajo. Qué dolor de este rey al ordenar, vamos a decirlo así, que su mejor amigo sea arrestado y arrojado al foso de los leones. Se dice que en aquellos tiempos, en las selvas de Mesopotamia, habían leones salvajes que tenían a las personas aterrorizadas por su ferocidad. Estos leones no eran falsos, eran salvajes. Algunos reyes los cazaban como trofeos de deporte. Los persas los capturaban y los ponían en grandes parques donde los cuidaban, los alimentaban y los exhibían. Pero también los leones los usaban para la ejecución de aquellos que quebrantaban la ley de los medos y de los persas. Una forma de sentenciar a muerte a alguien. Daniel, siendo víctima de los gobernantes, fue sentenciado en el foso de los leones. Pero aún todos notaron la firmeza de Daniel. Imagínense, hermano, cuando fueron a arrestar a este hombre, Daniel no se resistió para nada. Daniel, venimos por ti. Está bien. Aquí estoy. Pero él confiaba en Dios, ya que durante toda su vida de servicio Daniel había demostrado siempre serle fiel a Dios en cualquier circunstancia, por lo cual siempre Dios estaría con él. Él sabía que Dios estaría con él. Él había puesto su confianza plena en él. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios? Si así es, que siga. Si aún no lo hemos hecho, hermano, es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza
y le seamos fiel a Dios, y Él nos librará de todo. Y luego sigue diciendo el texto, ahí en el versículo 16, el rey le dijo, que tu Dios, a quien tú sirves tan fielmente, te rescate. Él ya no podía hacer nada. No había ninguna solución. Quizá en esos momentos se acordó, hermano, del Dios de Daniel. Y con esas palabras de angustia o de dolor, no lo sé, hermanos, pero Él le dijo que tu Dios, a quien tú sirves, al quien le eres fiel, te salve, porque yo no puedo hacer nada. Pero si tú crees en Él, Él te va a ayudar. ¿Cuántos creemos, hermanos, que el Señor nos va a ayudar en cualquier situación? Hermanos, si nosotros somos fieles, somos leales a Dios, no tenemos por qué preocuparnos por nada. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios pelea por nosotros, ¿quién podrá vencernos? El que está a nuestro lado es más grande que cualquier otra persona o cualquier que quiera hacerse pasar por grande, por poderoso aquí en la tierra. Dios es más grande, Dios es el único. Y ese es nuestro Dios, a quien nosotros creemos y a quien nosotros servimos y a quien nosotros venimos, hermano, a adorar y a bendecir su santo y bello nombre. Hermanos, el Señor es bueno. No nos cansemos, hermanos, de honrar y de bendecir al nombre de nuestro Señor. Porque el que ha de venir vendrá. Un día Él vendrá y nos arrebatará. ¿Cuántos lo creen? Maravilloso Jesús, santo. Precioso eres, Señor Jesús. Versículo 17. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Versículo 18. Luego el rey regresó al palacio y regresaría contento. Puedo pensar, hermano, que él regresó triste, cabizbajo, lleno de dolor. Luego dice, y pasó la noche en ayuno, porque no comió nada. Sigue diciendo el texto, rechazó sus entretenimientos. Hasta de eso se olvidó. Y no pudo dormir en toda la noche. Él tenía ya un problema. No pudo dormir toda la noche pensando en Daniel. Versículo 19. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue despacio. Aquí dice, y fue deprisa, corriendo.
Quizá, hermano, se levantó y lo que encontró se puso y vámonos a ver qué sucedió. Y fue deprisa, hermano, al foso de los leones. Versículo 20. Cuando llegó allí, lo primero que hizo fue llorar. No. Llegó allí y gritó con angustia, con dolor: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves, tan fielmente rescatarte de los leones? Quizá llorando, hermano, le preguntaba y le decía: ¿puede rescatarte de los leones? Veamos, hermano, el 21. Y Daniel contestó. Wow. Estar, hermano, en un lugar con fieras salvajes para devorarlo. Pudo contestar. Pasó una noche completa y Daniel contestó: que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Qué maravilloso es el Señor. Cuando alguien le es fiel a Dios, cuando alguien, hermano, decide servir al Señor con todo su corazón, en cualquier circunstancia, Dios siempre lo va a declarar inocente. Fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Versículo 23. El rey se alegró mucho. Quizá, hermano, saltó de alegría, saltó de gozo. ¿Cómo podemos imaginarnos, hermano, esa escena? Como usted solo imagine al recibir una buena sorpresa, hermano, así es. Se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Pero, hermanos, yo creo, hermano, que aquí todos se quedaron admirados, porque yo creo que había mucha gente en aquel lugar. Sigue diciendo el texto: no tenía ningún rasguño, no tenía ninguna herida. ¿Por qué, hermanos? Porque había confiado en Dios. Las personas que confían en Dios y le obedecen, nadie le puede hacer frente hasta que Dios se lo lleve. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Confiar en Dios equivale a tener paz, estar tranquilos. Hermanos, si Dios libró a Daniel de la boca de los leones, Dios puede librarlo a cada uno de nosotros de cualquier circunstancia más difícil que sea.
Entonces, ¿por qué a veces decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién me ayudará? ¿Que no estamos confiando en Dios? Si nosotros servimos a Dios y le somos fiel a Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la victoria. Versículo 24. Entonces el rey dio órdenes que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones. Las mismas personas que estaban ansiosos por quitar a Daniel del poder y que hicieron firmarle un decreto al rey para que lo echaran al foso de los leones. Esas mismas personas, junto con sus esposas, dice, y con sus hijos, fue la orden de echarlos al foso de los leones. Y cuando ellos iban llegando, dice que los leones, dice que saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Apenas entraron y los leones luego se abalanzaron en contra de ellos. Y no solamente fueron ellos, sino las esposas y los hijos de ellos. Qué difícil situación. Versículo 25. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Diciendo estas palabras, versículo 26: ordeno que en mi reino toda persona tiemble ante mí. No, tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Alabado sea el nombre de Dios. Qué maravilloso es el Señor, pues Él es el Dios viviente. Estaba reconociendo ahí el poder de Dios. Y permanecerá para siempre. Y luego, hermano, dice estas palabras: su reino jamás, ¿qué entendemos por jamás? Nunca será destruido. Y su dominio nunca tendrá fin. Porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y Él es el omega. 27. Él rescata y salva a su pueblo. ¿Cuántos somos parte del pueblo de Dios? ¿Cuántos somos parte del pueblo de Dios? Pues Él nos salva y ¿qué? Y nos rescata. Amén. Nos ayuda. Está con nosotros. Nunca nos deja solos. Realiza señales milagrosas. Y maravíllanse los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel
del poder de los leones. Amén. El Dios de Daniel te rescate. Y el Dios de Daniel, hermanos, el que le fue leal, lo rescató de esa situación difícil. Como podemos ver, por la fidelidad de Daniel y sus amigos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, creyó en Dios. Amén. Por ser fieles a Dios. Darío también estaba convencido del poder de Dios, debido a que Daniel fue fiel y Dios lo rescató. Qué grande testimonio. Algo maravilloso. Versículo 28. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. A pesar de que Daniel estaba cautivo en un país que no era de él, pero su devoción fue un testimonio ante poderosos gobernantes, de los cuales reconocieron al Dios de Daniel como el único Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Así como Daniel fue fiel a Dios en un estado o en un país que no conocía, pero aprovechó el tiempo para dar testimonio. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros demos testimonio de Dios y ganar almas para Cristo. Nosotros también deberíamos de hacer lo mismo, hermanos. Con esto, hermano, yo les animo a que sigamos adelante. No estamos perdiendo el tiempo. Y les animo a todos los que nos sintonizan por esta plataforma, que el Señor les bendiga grandemente. Y si le han dado la espalda, regresen a su Dios, porque Él es bueno. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche. Y le damos gracias a Dios. Maravilloso Jesús. Te damos gracias, Padre, porque yo creo, Padre, que con todo nuestro corazón tú has hablado en nuestra vida. Y tú nos instas, Padre mío, a través de tu palabra, que te seamos fieles, Señor. Tú conoces, Padre mío, nuestros corazones. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Que podamos ser parte de esta bendición en la cual Daniel, Señor, confiaba en ti, fue leal a ti. Nosotros queremos ser leales, ser fieles y obedecer tu palabra. Estamos en tus manos. Toma el control total de nuestra vida, de nuestra mente, de todo nuestro ser, Señor, y que nunca nos cansemos de seguirte. Danos un espíritu de oración, porque a través de la oración podemos ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, al estar delante de ti, vamos a salir de este lugar. Guarda nuestros caminos, llévanos con bien a nuestras casas.
y permite que el día sábado una vez más vengamos a adorar tu nombre. Permite que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu repose con cada uno de los presentes y ausentes desde ahora y para siempre. Amén y amén.